Saludos. En España ha pasado una semana desde que el Partido Socialista y Unidas Podemos anunciaran un preacuerdo para un gobierno de coalición. En los días posteriores, los socialistas han continuado con la ronda de contactos con otras formaciones políticas para garantizar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. A día de hoy, el principal atolladero está en la postura de Esquerra Republicana de Cataluña, que condiciona su voto a la acción del futuro Ejecutivo en torno al tema independentista. Y mientras tanto, se ha conocido la sentencia de un macrocaso de corrupción que involucra precisamente a varios ex altos cargos socialistas en Andalucía, al sur del país. Esto es Foro Abierto, España en el camino hacia la posible investidura de Pedro Sánchez. Comenzamos. Damos ya la bienvenida a los 4 invitados que nos acompañan en esta mirada a la actualidad en España. Alberto Sotillos es sociólogo, un placer. Encantado. También está con nosotros Alejandro López de Miguel, periodista del Diario Público. Bienvenido. Muchas gracias, buenas. De este lado saludamos al abogado Miguel Martínez Truchó. Muchas gracias. Y también nos complace la presencia del politólogo Rubén Tamboleo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Efectivamente, lo decíamos, una semana ha pasado ya desde que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y además el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, junto al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunciaron un preacuerdo para la formación de un gobierno de coalición. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Las políticas del futuro gobierno están dibujadas en el acuerdo escrito. Su estructura y las pautas de funcionamiento, como bien ha comentado antes Pablo, se ultimarán en el momento oportuno y es una vez pasada la investidura, cuando toque formar el nuevo gobierno. Pero sí puedo adelantarles que es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura, y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Finalmente, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez parece ser que en buena sintonía. Alberto Sotillos. Bueno, en realidad sería más bien un matrimonio forzoso, ¿no? El entorno les obliga a tener que llevarse bien por una situación externa negativa para ellos, provocada en buena medida por la repetición de elecciones. Por ellos mismos. Por ellos mismos. Por lo tanto, sí, yo creo que han descubierto que tienen que llevarse bien. Lo cierto es que es difícil de explicarlo, porque todos los ciudadanos les han visto pelearse, saben las discrepancias que tienen y la hemeroteca les pesa mucho. Por lo tanto, probablemente la mayor dificultad de este gobierno de formarse será la relación entre ellos, es decir, la capacidad de demostrar a los ciudadanos españoles y al resto del mundo que tienen posibilidad de llegar a acuerdos, porque hasta ahora no han sido capaces de demostrarlo. Yo creo que eso será la dificultad mayor. Se suele hablar del peso de las mochilas, no sé si en este caso la mochila va atada a la espalda o viene de frente. Miguel Martínez. En este caso va atada a la espalda por las hemerotecas que comentaba Alberto, pero a mí sobre todo yo destacar que a mí me parece un pacto de la vergüenza no en cuanto al fondo, sino a la forma en que se ha realizado. Es decir, en abril del 2019 unos resultados mucho más favorecedores para esta coalición y ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias, sobre todo más Pedro Sánchez, quisieron llegar a un acuerdo. Pero en 48 horas, con unos resultados que les han perjudicado, han perdido 10 escaños entre los dos partidos, en 48 horas resulta que sí tienen políticas en común, resulta que si quieren un gobierno de coalición, resulta que ahora Pablo Iglesias sí que puede ser vicepresidente de un gobierno en común y no, como decía Pedro Sánchez hace escasamente 3 meses, es que no estamos hablando de 2 años o 3 años, sino escasamente 3 meses, decía que el 95% de la población, él incluido, no dormiríamos tranquilos con Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros. Entonces, estos cambios de postura que Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados resultan muy llamativos en este caso. Bueno, lo de las políticas, en cierta medida, hay algunos aspectos allí que tenían incluso consonancia en la anterior etapa, pero de lo que sí nos hemos sorprendido todos es de ese paso de la cooperación a la coalición, que era quizá el juego de palabras que durante muchas semanas sonó en los principales medios de comunicación. López y Miguel.
Sorprende, no tanto por Pablo Iglesias, como decía Miguel, porque lleva 1 año y medio reclamando un gobierno de coalición, ha dicho que era la forma de proceder y que tanto si había suspicacias o desconfianza entre ambos, había que ponerse de acuerdo para trabajar por un gobierno pues que saque reformas sociales, que derogue reforma laboral, según veremos a ver qué Sánchez vemos, porque en esto lo hemos visto girar en muchas cosas. Pero yo no diría aquí, o sea, aquí quien se retrata fundamentalmente es Pedro Sánchez, que 36 horas antes estaba diciendo que él iba por todas y que no podía dormir con Pablo Iglesias de vicepresidente del gobierno. Hay que ver aquí también en qué se basa este acuerdo, porque se ha anunciado un acuerdo sin que se haya sellado, sin que sepamos la composición, y lo más importante, tenemos 10 propuestas bastante genéricas sobre qué se va a hacer. Entonces, igual estamos vendiendo la piel del oso antes de haberlo cazado. Yo creo que es bueno, es positivo que se desbloquee la situación y que lleguen a un acuerdo y que luego alcancen un equilibrio parlamentario, que esa es otra, y eso tiene un programa entero sobre con qué fuerzas puedes contar para sus abstenciones, sus síes o sus noes, para poder tirar adelante ese gobierno. Ahora, desde luego, Pedro Sánchez queda bastante retratado y da la impresión de que cuando ha visto el cadáver político de Albert Rivera, que ha perdido 47 escaños y se ha visto forzado a dimitir después de las elecciones, ha dicho, ten cuidado, que a unas terceras no llego. Parece que es la impresión que ha tenido él, ¿no? Barbas en remojo solo en el Partido Socialista. Rubén Tambuleo. Sí, bueno, Pedro Sánchez usó la expresión en las entrevistas estelares que le hicieron muy a medida a lo largo de la campaña electoral como presidente en funciones de trampantojo. Esta cuestión puede que sea también un nuevo trampantojo. Es muy extraño que solamente en cuestión de día y medio hayan hecho este anuncio, que sorprendía a su propia gente. Y dentro de este trampantojo, por mucho que nos quieran vender, se han saltado la ronda de consultas oficial, han sorprendido a los suyos. Y la pregunta que yo tengo, aunque sí me gustaría, es: ¿esto puede durar 4 años? Es muy difícil que pueda durar 4 años. Los resultados son mucho peores que los anteriores y la apuesta a repetir las elecciones fue de Pedro Sánchez. Bueno, precisamente Pedro Sánchez, ahí le escuchábamos, decía el presidente del gobierno en funciones que es un acuerdo de legislatura. Se infiere, por lo menos en el momento en el que da a conocer ese preacuerdo, que la intención es para 4 años, aunque decía usted que hay muchas dudas en torno al largo de esa legislatura, porque es un acuerdo de legislatura, pero ¿cuánto va a durar? Sotillos. Este gobierno, entre comillas, ya lo vivimos, es decir, de la moción de censura, que digamos podíamos trastocarlo como unas elecciones, salió el apoyo suficiente para que Pedro Sánchez fuera presidente. De hecho, sigue en funciones por ese acuerdo. Ese gobierno no fue capaz de durar lo suficiente, ni siquiera fue capaz de sacar unos presupuestos adelante, porque seguimos con los de Mariano Rajoy. Es decir, tenemos la experiencia, no hay que hacer una proyección imaginaria. Ese gobierno, con esos mismos apoyos, en una situación mejor, porque la corrupción era del Partido Popular y llegaba, digamos, una posibilidad de cambio, no fueron capaces de sostener el tiempo. Por lo tanto, las esperanzas de que esto se mantenga son escasas, no solamente por la experiencia, también por esa mochila que hemos dicho, pero, bueno, en positivo tienen la posibilidad de demostrar que son capaces de cambiar. Bueno, como cambian tan a menudo, pues que cambien una vez más, sería incluso una alegría de ver. Hablaba Pablo Iglesias de la experiencia del PSOE y de la valentía de Unidas Podemos. Miguel Martínez Trocho. Sí, es una forma de destacar que el Partido Socialista es algo que es obvio, ¿no?, que tiene experiencia de gobierno tanto en las comunidades autónomas como en el gobierno de la nación, pero que no es valiente. O sea, la verdad es que empezar en un acuerdo así no es buena intención por parte de Pablo Iglesias. Pero yo quería destacar que la investidura puede salir adelante. Oye, si al final sumas abstención de Esquerra Republicana, sumas al PNV, sumas a distintos acuerdos, al final la abstención en segunda vuelta por mayoría simple puede sumar, pero inmediatamente después tenemos 2 hitos, que es aprobación del techo de gasto y aprobación de los presupuestos generales del Estado del 2020. Y elecciones catalanas. Y elecciones catalanas. Entonces, ¿vas a volver a depender de esos apoyos como de Esquerra Republicana, que jugándose la presidencia de la Generalitat te pueda llegar a un acuerdo contigo, cuando precisamente Pedro Sánchez está siendo el presidente de la sentencia del proceso, aunque no inició él, porque fue la Fiscalía General del Estado en la época de Mariano Rajoy? Pero habría que ver la posición de Esquerra Republicana, si sobre todo Junts per Cat lleva una posición firme y dura contra la investidura de Pedro Sánchez. Habrá que ver si esa investidura sale, pero luego seguimos con los presupuestos de Mariano Rajoy, seguimos con el techo de gasto de Mariano Rajoy y no avanza esto y podríamos ver unas terceras elecciones no muy pronto. También se habla mucho de eso, de esa posibilidad de una nueva convocatoria, esta vez quizá no con tanto frío como en noviembre. Yo creo que sería para hacérselo mirar, pero muy seriamente, con todos los expertos de salud mental posible, porque si a estas alturas no hemos aprendido nada y los políticos no saben que se tienen que poner de acuerdo, o sea,
a mí me sorprende con la pasividad con la que en España se ha asumido que iba a haber unas segundas elecciones cuando en la primera había mayorías para gobernar. Es verdad que son mayorías que no son absolutas y lo tenemos que asumir, el bipartidismo ha acabado y hay que moverse con lo que hay. Ahora, si se te cae Esquerra o se te cae lo que sea, ya estás hablando con Ciudadanos o ya estás hablando con otra fuerza que compense en la Cámara esa necesidad de apoyo. Lo que no puede ser, de verdad, es que nos veamos en un escenario de terceras elecciones. Paralización del país una vez más, postergar el tema de los presupuestos, es una irresponsabilidad manifiesta. También te digo, ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, tendría una mayoría que fuera para tirar cohetes, porque la derecha suma menos. O sea, tampoco creo yo que esté la cosa para eso. Sí que diría que Esquerra está ahora mismo en un momento fundamental y por eso está reclamando a otras formaciones independentistas, al ala de Puigdemont, que le dé tiempo para articular un relato y que le permita explicar por qué apoyar o por qué abstenerse ante un gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver si lo consigue, yo creo que sí, y creo que es evidente que hay una ruptura, que ya no hay una unión en el independentismo y que Junts per Cat va cada vez más por un lado, la CUP va presionando por otro y Esquerra se está adaptando al hueco que tiene. Entonces yo creo que sí, que la investidura es posible y creo que no deberíamos de demonizar a Esquerra de cara a la investidura una vez más, que es lo que va a hacer la derecha. Pero sobre todo lo que durante estas semanas una y otra vez han mostrado desde el independentismo es como precisamente la figura cimera de Esquerra Republicana, que es Oriol Junqueras, está en prisión. En cambio, Puigdemont de Junts per Cat está precisamente a unos cuantos kilómetros y no precisamente tras las rejas. Porque se supone que tienen que revisar la orden europea de extradición. Respecto de lo que le comentaba Alejandro de demonizar a Esquerra Republicana, yo creo que a Esquerra Republicana no se le demonizaría si impusiera medidas sociales. Al final, como la propia palabra, como su propio diario define, ¿no?, de izquierdas. Medidas sociales que pudieran ser encajadas mejor por Partido Socialista y Podemos. El problema es que está proponiendo medidas soberanistas. Pero y eso, el Partido Socialista... Las medidas sociales hablan exclusivamente de la cuestión soberanista. Claro, entonces ahí es donde es independentista. Claro, ahí es donde se le va a demonizar a Esquerra Republicana, y como es obvio, incluso por parte de una parte del Partido Socialista, porque lo único que están proponiendo para acordar la investidura son medidas soberanistas, medidas del relator, medidas de los políticos. Tiene un programa político, tiene un programa político distinto al de Junts per Cat, y ser independentista en este país no es delito. O sea, es razonable. Pero si pusieran medidas sociales y dijeran, oye, mira, yo quiero que el salario mínimo interprofesional se suba a 1.200 euros, quiero, etcétera, el Partido Socialista o Podemos tendrían capacidad para hablar con ellos, pero es que únicamente solo hablan en el eje soberanista. Hablando precisamente del rol de Podemos, en todos estos días, desde el anuncio del preacuerdo, tanto los socialistas como los de la formación morada trabajan, según han querido demostrar, con máxima discreción. En esto sí difiere el escenario actual de lo que vivimos después de las anteriores elecciones generales. Y todo eso muy pendientes de que ese pacto no ha sentado muy bien a otros actores del escenario político. En cualquier caso, en la búsqueda de diferentes apoyos favorables, el principal quebradero de cabeza, decíamos, está siendo efectivamente la postura de Esquerra Republicana de Cataluña. Atentos a las diferentes conversaciones que encabeza el PSOE. Es lo que por lo menos insisten en destacar desde Unidas Podemos. Respetamos el liderazgo de Pedro Sánchez. La próxima cita que tengamos va a ser un proceso y un congreso de investidura. El líder es Pedro Sánchez, el candidato a presidente es Pedro Sánchez y el partido dentro del Gobierno que va a liderar este Gobierno progresista va a ser el Partido Socialista. Por lo tanto, mantenemos la discreción y la prudencia. Es Pedro Sánchez el que entendemos que está trabajando todos estos acuerdos, que está manteniendo reuniones, como no puede ser de otra forma, con otros grupos parlamentarios, y nosotros pues quedamos a la espera, evidentemente. Se desmarcan de ese proceso de negociaciones desde Unidas Podemos, dicen que el liderazgo lo tienen los socialistas. ¿Cómo entender que es un gobierno de coalición? ¿Cómo entender que están pero no están? ¿Tamboleo? Sí, los números no dan, Carmen Calvo lo dijo, los números ahora dan menos que en las anteriores elecciones, por 10 escaños, y precisamente lo que han hecho, esto que dice además Noelia Vera, que es el candidato lo será cuando lo fije el rey. O sea, que se están saltando absolutamente todo dentro de este trampantojo en el que los números no dan, como Carmen Calvo dijo, con 10 escaños más, y en el que lo único que han hecho es un reparto de cargos y de cargas públicas. Han hecho un reparto de cargas públicas para asegurarse ciertas prebendas y algunas cuestiones, dado que han perdido el Partido Socialista también, ha perdido la mayoría socialista absoluta en el Senado, y con esos números que no dan, los compañeros de viaje son terribles. O sea, hay unos compañeros... Pero fíjese que estos compañeros de viaje están muy comedidos. Absolutamente terribles. ¿Se refiere usted a Unidas Podemos? Bueno, Unidas Podemos sería un compañero de viaje terrible, para empezar, por supuesto, con el que han hecho el reparto de cargas públicas. Escuchando a Noelia Vera,
a Noelia Vera, la portavoz del grupo de coordinación de Podemos, da la impresión de que hay una especie de mesura en esta temporada, a diferencia de lo que vimos en la película anterior. Hombre, porque por la falta de mesura, la falta de control y la falta de tener la discreción necesaria, probablemente explotó en buena medida la posibilidad de acuerdo, aparte de la mala relación que llevan entre ellos. Ahora, lo cierto es que... no quería. Bueno, claro, que no quería. Bueno, pero el Partido Socialista sigue sin querer este gobierno. Pero ahora ya es que no asume que no tenga tiene más otra. remedio. Claro, antes no quería y creía que podía mejorar la situación y ahora las encuestas, las encuestas y las elecciones les han demostrado que esta es la única posibilidad y que la tercera sería peor. Ahora bien, yo creo que hay dos aspectos diferentes de lo que ha dicho Rubén. Uno, para llegar a la ronda de consultas, al rey le tienes que presentar algo. Es decir, yo me presento candidato, nómbrame a mí porque tengo apoyos suficientes. Por lo tanto, esto es bastante legítimo que Pedro Sánchez gestione la posibilidad de gobierno, porque es la que tiene que presentar. Porque además es la fuerza más votada. Claro, las elecciones le saca debe 30 hacerlo años al y otro. debe de ir ante el rey a decirle, existe una posibilidad, puedo ser candidato. Por otra parte, es una negociación a dos bandas, es decir, el Partido Socialista tiene que presionar, pero hay actores políticos con los que puede presionar mejor Podemos. Es decir, Podemos ya trabajó para esa mayoría, esa moción de censura con partidos como Esquerra Republicana, donde evidentemente debería, o el Partido Socialista a través de Pedro Sánchez, espera que sea Pablo Iglesias el que consiga mayor facilidad para que le voten. Yo no sé si son socios buenos o malos, eso es una cuestión ya política, moral y subjetiva. Lo que podemos ver es que la gestión hasta ahora no ha sido lo suficientemente efectiva y nos tienen que demostrar a los ciudadanos si una nueva repetición de ese acuerdo de gobierno podría llevar a algo que no sea unas repeticiones, una elección de nuevo. Sí, esperemos que no. ¿Solo han repartido cargos? ¿Qué No han repartido ningún cargo, no se hay conoce aquí? ningún cargo. Ahora mismo no han repartido, ¿Qué programa hay aquí? técnicamente no han repartido nada, ¿Pero porque qué cargo se los 10 conoce? Una puntos... vicepresidencia No, y pero representación Eso se ha para publicado Izquierda en Unida prensa y dentro del oficialmente gobierno. no está teórico. contado y aparte No, claro, si ni hablamos siquiera de- sabemos cuántas no están vicepresidentas va a contados porque haber. lo están haciendo en los No, reservados dime también que se han venía a repartido los prohibir Pablo despachos del Iglesias. ministerio. No, hombre, no Lo hagamos están haciendo en trampa. los reservados que venía a prohibir Pablo Claro que sí, Iglesias. especulemos, está muy bien. Lo Claro que hay que sobre sí, la mesa claro es lo que que hay sí. sobre Pero la no mesa. hablemos Por eso todos no a la lo han vez, mandado. no hablemos todos a la vez, con la misma moderación con que van estas negociaciones, por favor. No, por ahora solamente tenemos 10 puntos, y son 10 puntos que podría firmar prácticamente todo el arco parlamentario sin ningún tipo de problema. Y lo cierto es que, bueno, si vamos a las incoherencias, evidentemente, pero dado lo que dijo Pablo Iglesias en su momento, Pedro Sánchez en su momento, directamente, si atendemos a eso, pues vamos a una repetición constante de elecciones, porque es imposible que lleguen a acuerdos. Entonces, debemos asumir todos los ciudadanos que deben de entrar en contradicciones. Algunas entre ellas, aprender a que algunas reuniones evidentemente tienen que ser en secreto. Enhorabuena, no han aprendido. Que estaría muy bien que dijera Pablo Iglesias y otras personas, nos confundimos al criticar esas cosas porque la política necesita de acuerdos y de negociaciones obviamente a puerta cerrada, pues estaría muy bien, pero hombre, tampoco les vamos a pedir a estos políticos que no es que especialmente tengan una gran confianza de la ciudadanía, a que sean magníficos y positivos para todos nosotros, que hagan lo que tienen que hacer, que es un gobierno que bastante les está costando. Vamos a avanzar, porque precisamente en todo este escenario el tema catalán va a estar muy presente. Todos están muy pendientes del rol, de la postura de las diversas formaciones independentistas. Se decía hace algunos minutos que ponen sobre todo encima de la mesa el tema de la independencia, pero no se habla de un programa político, de una serie de medidas, en el caso que corresponda, decía Miguel Martínez Truchó, de Esquerra Republicana, pues medidas de un corte social a tenor de lo que vienen siendo habitualmente las políticas de la izquierda en el mundo. Pero bueno, en cualquier caso, no parece que es un momento fácil, ya lo advertía el propio líder de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, en el momento de la fallida investidura, porque venía un octubre y fíjense un noviembre, y aquí estamos, muy complicado en torno al independentismo. Justamente esta misma semana se ha sentado el presidente del gobierno catalán, Quim Torra, en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusado de un delito de desobediencia por no haber descolgado a tiempo los lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante el periodo electoral de la anterior campaña. Hablamos de las elecciones generales del 28 de abril. Eso había quedado ahí, pero no. Eso la justicia lo ha retomado, y atentos a las declaraciones de Torra. Jo tinc molts deures com a president de la Generalitat, però el primer és el de defensar els drets i de les llibertats dels meus ciutadans, i jo no ordenaré mai a ningú que retiri un llaç o una estelada o qualsevol altre símbol que consideri que ha de lluir en el seu edifici. És més, és probable que també hagin corregut en un presumpte delicte de coaccions, perquè d'alguna manera pretendre que el president de la Generalitat dictés una ordre general per tal que es traguessin estelades, llaços grocs i pancartes pels nostres presos polítics i exiliats,
doncs és evident que no tenia la facultat per dictar una ordre com aquesta. Complicado este puzzle, ¿no? Sí, a mí, cuando me veía la declaración, yo pensaba, como abogado, decía, es de los pocos imputados que reconoce que ha cometido el delito en sala. Pero además lo reconoce sin ningún tipo de finalidad, porque, oye, procesalmente tú puedes decir, lo reconozco para que me rebajen la pena, lo reconozco para llegar a un pacto con Fiscalía. No, lo reconoce ahí, vulgarmente se dice a calzón quitado, y dice que sí, que no cumplió la orden de la Junta Electoral. Y encima reconoce que la Junta Electoral no tenía competencias para dictar y que le coaccionó. Y no solo reconoce que cometió el delito, sino incluso empieza a entender lo que es el Estado de Derecho y que la Junta Electoral Central puede dictar resoluciones donde se coacte la libertad, en este caso, del presidente de la Generalitat para que se lleve a cabo una resolución. Y está descubriendo el Estado de Derecho un poco tarde, pero lo está descubriendo. Entonces, yo creo que la resolución seguramente, no soy juez, pero seguramente acabe inhabilitado y, por lo tanto, el próximo presidente... Pues eso llevaría a Cataluña a nuevas elecciones. Ahora, nuevas elecciones y a ver qué candidato sería el de Junts per Cat, porque ahí tienen un verdadero problema. Y, evidentemente, a tenor de cómo están las cosas a nivel social en Cataluña, ese pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad será recurrido y, evidentemente, veremos escenas como esta que ahora mismo están en pantalla, de esas protestas continuas de los independentistas o de apoyo a sus líderes políticos. López y Miguel. Por quedarme con una cosa que ha dicho Miguel, el juicio fue un poquito surrealista. Estuve allí el lunes por eso que decía Torra, de que como en Cataluña no hay una junta electoral de la comunidad autónoma, pues que él se debía a las juntas electorales provinciales, pero claro, él es el presidente de la Generalitat y la Generalitat tiene edificios en todas partes, entonces parecía muy difícil sostener este relato de que la Junta Electoral Central no podía darle órdenes, incluso en su defensa se da por hecho que se le va a inhabilitar por desobediencia. Sin embargo, yo no diría que Torra no lo tenga más que calculado, o sea, él acudió con el presidente Artur Mas, que fue inhabilitado también. Quiero decir, aquí al final estamos buscando en quién se convierte en un eslogan, en un emblema, si se quiere, del independentismo. Puigdemont puede tener serios problemas con la justicia una vez más dentro de un mes y puede ser extraditado. El señor Mas ha tenido problemas. El señor Torra puede tenerlo. Me parece que la batalla del independentismo, por un lado, está por ahí, por mantener siempre símbolos, personas que de alguna forma representen a ese movimiento y se perfilen como, digamos así, como mártires ante la justicia española. ¿Habla usted de victimismo? ¿Esa es la palabra? Si se quiere llamar, se podría llamar victimismo. O sea, la línea de Junts per Cat, desde luego, es esa. Tenemos estos símbolos y tal. Y por otra parte, es la única manera que tienen de competir con Esquerra, que tiene a Oriol Junqueras en la cárcel. Y sí que está condenado en firme a 13 años por sedición y malversación. Entonces, la cosa está complicada. Diría también que las protestas en Cataluña me parece que han bajado considerablemente el nivel y que antes de que llegara Torra había, pues una hora y media antes, 100 personas. Cuando llegó Torra había 500 personas, pero esto no es nada comparado con lo que hemos visto otras veces en Cataluña. Y eso que este mes, la semana que viene, tenemos el juicio a la mesa del Parlament, también del Procés, que el Tribunal Supremo desgajó esa causa. Tenemos en enero el juicio al mayor trapero y paralelamente toda la cuestión de los CDR y de Tsunami Democratic. O sea, me da la impresión de que Junts per Cat quiere apretar un poquito más y elevar un poco más la crispación porque ve que en la calle ya no puede movilizar a la gente igual que la tenía hace 2 semanas. Algunas encuestas hablan de que habría disminuido ese sentimiento de, en cierta medida, hasta antes del 1, sí, más o menos, hasta los niveles anteriores al 1 de octubre. Sí. En esas estamos. No sé hasta dónde siempre se habla o se cuestiona hasta dónde se puede uno fiar de los sondeos. No sé ustedes, Tamboleo, ¿cómo lo ven? Bueno, los sondeos ahora han acertado un poquito más, pero siempre con desconfianza. Respecto a los compañeros de viaje, hay 2 opciones europeas que se han descartado quizá por este trampantojo demasiado rápido. Pero se refiere a los compañeros de viaje de Sánchez de cara a la investidura. De Sánchez. Una de ellas sería la Gran Coalición, que es una opción muy europea. Y que va muy bien a los partidos. Y otra de ellas, te encanta interrumpirme, pero déjame hablar un poquito, por favor. Le voy a interrumpir esa cuestión, pero solo para que nos precise, y sobre todo a los telespectadores. En España se habla de Gran Coalición, pero para que en otros lugares del mundo no se entiendan. Hablaríamos de Partido Socialista, Partido Popular. Y Partido Popular, los dos grandes partidos. Los grandes partidos ha sido, por ejemplo, la opción alemana, para quien no lo conozca, es una opción muy europea. Otra opción muy europea es la de una persona independiente, que quitaría a Sánchez, un técnico, pero podría ser algo que sí que nos llevaría a que esto durase un poco más de lo que parece que fue lo que pasó en Italia, por ejemplo. Que pasó en Italia también, por ejemplo. Entonces son 2 opciones muy europeas que se han descartado demasiado rápido para que esto pueda durar, porque si no, no puede durar. Entonces la cuestión es que los actuales hipotéticos compañeros de viaje son terribles por cuestiones tan objetivas como que se ha roto la paz social y la convivencia en Cataluña y que están desindustrializando
y echando empresas de Cataluña y rompiendo la economía y generando pobreza. Yo no sé qué clase de medidas sociales va a hacer una gente que se llama Izquierda Republicana de Cataluña cuando están echando empresas y están echando industrias. Esas industrias las puso allí precisamente el franquismo y ahora es el régimen nazi o nalista el que está expulsando empresas tan importantes como la SEAT, que la quieren echar. Es una cosa que no tiene sentido. ¿Cuántas barbaridades puedes concentrar por metro cuadrado? ¿Qué barbaridad estás diciendo? Primero, no frivolices con el nazismo, que sabemos todos lo que es el nazismo, ¿eh? Sí, nazi o nalista, te ha quedado muy gracioso. No, perdona, yo no voy a callarme cuando alguien frivoliza con el nazismo. Han roto la convivencia y están generando pobreza. La paz social solo la han roto los independentistas, ¿verdad? Porque estaban ellos solos allí. La han roto los independentistas. Y por eso el independentismo se ha disparado desde que gobierna Rajoy. Los independentistas y los separatistas. Cuéntame otra, venga. ¿Qué más? No, sigamos con esa locura. Déjame hablar. Entonces, por eso son unos compañeros de viaje terribles, porque no pueden dar lugar a 4 años, porque son inestables y porque hay gente que está simplemente huyendo, porque ya sabe lo que puede pasar, pueden pasar condenas muy duras y el señor Quintorra pues probablemente vaya a ser inhabilitado también. Entonces siguen huyendo en un callejón sin salida. Esto además no fue algo simbólico, ellos intentaron la independencia en un escenario internacional, felizmente de forma internacional no les apoyó nadie y ahora lo que han hecho ha sido romper la convivencia, echar empresas, echar dinero y hacer que mucha gente empresas, se quede. Por curiosidad, ¿qué empresas te refieres? Es que pues cuando yo digo cosas de datos. Es que si empezamos a dar nombres. No, dale, si para eso estamos, ¿no? Para dar información. Empezó el Banco Sabadell, empezaron otras muchísimas empresas que intentaron minimizarlo con solo la sede social, pero luego se ha ido mucho dinero de ahí, han tenido que cerrar muchas pequeñas empresas, se está desindustrializando. Y ahora mismo uno de los problemas de la convivencia social es que en esa convivencia social se han refugiado dentro del independentismo movimientos clásicos antisistema. Entonces, esa mezcla de movimientos clásicos antisistema e independentistas es la que sigue absolutamente haciendo una brecha en la paz social y sigue echando empresas y sigue generando pobreza, y lo que hace es que la gente vaya mucho peor en esa parte de España y que haya un conflicto en esa parte de España entre españoles. Dudo mucho dudo mucho que la paz social la rompa solo uno de ellos dos. Me parece bastante grave frivolizar con según qué cosas, entre ellas el nazismo, no, por motivos obvios, es que no voy ni a entrar. Y 3, la sentencia del Supremo lo que dice es que la conjura, en referencia al plan secesionista, fue abortada con una página del BOE. Y toda la sentencia, en 493 páginas, lo que dice es que no tuvieron capacidad real de acabar con la Constitución. Y dice textualmente que el Estado tenía el poder militar, el poder social, el poder económico, y que por tanto no tenían esa capacidad. Entonces, cuando hablemos de una cosa que está juzgada por el Tribunal Supremo, hablemos en base también, si os parece, a lo que dice el Tribunal Supremo. Y cuando hablemos de cosas que están por llegar, como la futurible inhabilitación del señor Torra, hablemos como futurible, porque son dos cosas distintas. Pero así, con el trazo grueso, estamos creando un relato que yo entiendo que a la derecha le vendrá estupendamente, me parece estupendo, pero que no es fiel a la realidad. No se le puede echar toda la culpa de todo lo que ha pasado en Cataluña a estos señores, ni al señor Pedro Sánchez, que lleva aquí un año, cuando el señor Mariano Rajoy se ha ido en parte por Cataluña. Ojo, cuidado, que la excusa es la sentencia de Gürtel por corrupción, pero la realidad es que Cataluña degeneró y acabó con el Partido Popular y acabó con la carrera de Soraya Sáenz de Santa María. O sea, que ojo, cuidado con echarle las culpas solo a unos, porque es que yo estoy cansado de este relato tan irresponsable. Vamos a avanzar, porque precisamente a propósito de esos duros, decía usted, o difíciles compañeros de viaje, evidentemente se refería tanto al Partido Socialista como a Unidas Podemos como protagonistas, y luego evidentemente al resto de formaciones que deberían secundar a Sánchez en su intento de llegar a la presidencia del gobierno. Son más de 10 casi, si se cuentan todos. Es que son más de 10, es que eso lo tiene que saber todo el mundo, son más de 10. Es que Unidas Podemos ya son como 4 o 5 solo ellos. Luego viene Esquerra Republicana de Cataluña, luego viene el Partido Regionalista de Cantabria, luego quieren meter a Teruel Existe, que ya es otro de los colmos de cómo esto se está es una formación degenerando. que ha llegado al Congreso. Con un diputado 88 y 2 votos, senadores. 52. Entonces, 89. El Partido Nacionalista Vasco, que es un partido muy de derechas, precisamente, entonces es un cóctel tan explosivo y que no puede hacer programa de gobierno. Repartir cargas públicas sí puede hacerlo, pero programa de gobierno no. Entonces, en ese cóctel explosivo, dice usted, el protagonismo, insisto, sería para los socialistas y Unidas Podemos. Atentos a las declaraciones que ha hecho precisamente el líder del PSOE y presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, unas horas después de haber presentado ese preacuerdo, quizá un poco más reposado, y respondiendo en cierta medida al aluvión de críticas que llegaron a propósito de este anuncio. Ahí está Pedro Sánchez. Somos las dos únicas fuerzas que aspiramos a superar esta crisis política con el diálogo, naturalmente, dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, aquellos que se oponen a un gobierno progresista formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que es, por cierto, el único posible, porque así lo han querido los españoles, nos tendrán que explicar qué solución proponen.
Otra alternativa, Miguel Martínez. Es que es el Pedro Sánchez después del 10 de noviembre, pero el Pedro Sánchez anterior del 10 de noviembre decía exactamente Pero lo estamos contrario. estamos en el escenario post 10 de noviembre. Claro, con lo pero cual... lo que quiero destacar es la capacidad para que los que no estamos de acuerdo con este gobierno por distintas cuestiones, por la forma, como he comentado al principio, por el fondo, las políticas que están proponiendo, por quién va a ser ministro, etcétera, etcétera, ahora seamos los malvados del planeta y seamos la derecha rancia, carcunda y todo lo que quieras, pero es que Pedro Sánchez, pre-10 de noviembre... decía exactamente lo que ahora está defendiendo la gente que nos oponemos, ¿no? Entonces, esta manera, yo no sabré decirlo ya, de estas piruetas, este circo que está montando Pedro Sánchez, para decir hoy una cosa que decía exactamente lo contrario, es que llama poderosamente la atención. Pero ¿qué otra alternativa habría? No, sí está claro, sí está claro. Pero espera, termino. Lo que decía Rubén es que decir, no se ha planteado porque ni siquiera se ha puesto en contacto con el líder de la oposición que el Partido Popular o se abstenga o vote a favor de una investidura. Es que no se ha planteado en ningún momento, que es que fue exactamente lo que pasó con Mariano Rajoy, la investidura de 2016. Creo recordar, a lo mejor me confundo, Miguel, a lo mejor me confundo. Se podría plantear, yo no te digo que se firme, pero que se podría plantear, pero ni siquiera ha llamado. Insisto, a lo mejor me confundo, pero creo recordar que desde el Partido Popular han dicho que esa opción no existe y que en cualquier caso sería sin Sánchez. ¿Pero por qué? No sé si me equivoco. La misma noche de las elecciones, Pablo Casado dijo no hay una posibilidad de que el Partido Popular ayude por activa o por pasiva a Pedro Sánchez. Es que ni se ha intentado. No, quiero decir, pero el propio Pablo Casado, Partido Popular, le dijo esa noche de las elecciones a Pedro Sánchez, ni me llames. Quiero decir, va a ser que no. Entonces, pues también es verdad que Pedro Sánchez no le iba a llamar, ni le llamó, pero quiero decir que es parte de las dos, como bien dice mi compañero. A veces las responsabilidades son compartidas. Y por lo que sea, por los motivos que hemos ya analizado, Pedro Sánchez ha decidido que quiere un gobierno. Obviamente porque seguramente lo que quiere es seguir siendo presidente del gobierno. Y lo complicado con estas declaraciones que hemos escuchado es que pretende hacerlo con una cuadratura del círculo. Es decir, pretende hacer un gobierno de defensa de la Constitución y de los estatutos de autonomía precisamente con apoyos que se basan políticamente no voy a decir la destrucción, pero en la transformación tanto de los estatutos de autonomía como en la Constitución. Por lo tanto, es inherentemente imposible hacer las dos cosas. Tiene que elegir una de las dos, que es legítimo, pero que la elija. Oye, pues voy a intentar hacer un gobierno a cambio de unas modificaciones políticas, ideológicas de los estatutos y de la Constitución, o me voy a mantener firme y llamo al Partido Popular y a Ciudadanos, lo que queda, para que me echen una mano. Pero tiene que decidir una de las dos cosas, porque las dos cosas son literalmente imposibles. Y todo eso... evidentemente quedando bien con Europa, porque, ojo, que estas declaraciones Pedro Sánchez las hacía justo en presencia del presidente electo del Consejo Europeo, el señor Charles Michel, que va a asumir ese cargo a partir del 1 de diciembre, con lo cual estamos ya también mirando a Europa en ese sentido. López Miguel. Es que... deberían recordar que es imposible. He dicho de noviembre, el 1 de diciembre. Es imposible gobernar en España si no miras a Europa y si no miras el gasto en Europa. De hecho, el país lleva hoy de apertura que Bruselas ya nos estaba diciendo, ojo, que cualquier aumento de gasto va para pagar deuda. No quería llevar eso también. será. En cualquier caso, es natural que Bruselas haga esas llamadas y es normal que Pedro Sánchez mire a Europa. Ha mirado mucho a Europa, de hecho, desde el 28 de abril. Todo lo que no ha negociado en España lo ha negociado en Europa para conseguir cargos en ese Ejecutivo. Yo quería incidir en la línea de la coherencia de Pedro Sánchez. Quería recordar que ahora se habla de la coherencia de Sánchez, que desde luego es inexistente porque el día 1 de octubre estaba hablando del 155 en una entrevista radiofónica y un mes después está hablando de diálogo. Otra vez esa palabra que se la había perdido. Si recordamos lo que le pasó a Pablo Casado en las elecciones del 28 de abril, que Pablo Casado es bastante más coherente políticamente que Sánchez, desde mi punto de vista, por lo menos siempre dice lo mismo, al día siguiente del batacazo electoral, en el que se quedó en 66 escaños, lo que dijo fue que Vox era ultraderecha o derecha extrema, no recuerdo cuál de los dos calificativos. Hasta ahora nunca lo había sido. O sea, cuidado porque todos los agentes políticos regulan sus posiciones el día después y esto es normal. A ver si Ciudadanos la regula. Todos los partidos modulan su discurso en función de tal, pero yo lo que estoy llamando la atención es que no es una modulación del discurso, es que es 180 grados. Pero Miguel, tú sabes que no hay otra opción, porque gobernar con el PP teniendo a Vox en 52 escaños nunca va a pasar. No va a pasar que Casado lo permita. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a unas terceras elecciones? No podemos correr ese riesgo. Y si de paso ya inflamos a la ultraderecha, pues ya le damos las llaves del Congreso. Yo lo que estoy pidiendo es una mínima coherencia, que es que el lunes en el debate electoral Pedro Sánchez dijera, no, yo voy a volver a retomar el tipo penal de convocatoria de referéndums ilegales, voy a controlar indirectamente fue por cierto su primer anuncio. TV3, voy a controlar indirecta TV3 y
una semana después, es que una semana después, ya no te estoy pidiendo un mes, una semana después, diga exacto, bueno, sí, una semana para Pedro Sánchez. En política en general, señores, en política en general. Diga exactamente lo contrario, no una matización, bueno, ya lo veremos, bueno, va a haber que buscar apoyo, no, una completa contradicción del Pedro Sánchez del 10 de una semana anterior. Entonces, ¿qué Pedro Sánchez tendremos dentro de un mes? No lo sabemos. ¿Qué Pedro Sánchez tendremos con el techo del gasto? El que le está pidiendo Bruselas que a todo ingreso extra a recortar deuda. ¿Qué Pedro Sánchez tenemos en los presupuestos generales del Estado? ¿El de subir los impuestos a las clases medias o el de recorte de gasto como planteó Nadia Calviño a Europa? Si es que vive en una contradicción, como decía Alberto, una cuadratura del círculo que va a explotar, es que le va a explotar. Meter a Nadia Calviño y a Pablo Iglesias en el mismo gobierno a la vez ya es una contradicción, ¿no? Es complicado gestionar algo así. Bueno, vamos a avanzar, hay muchos asuntos que tienen que ver con la vida política en España y vamos a intentar en los minutos que quedan acercarnos a ellos, pero antes, atentos a lo que han publicado en las últimas horas algunos de los principales medios en España. Daniel Cristancho tiene esa revista de prensa ya preparada. Daniel. Sí, Joaquín, la investidura de Pedro Sánchez ocupa buena parte de la atención, aunque también hay espacio para otros asuntos políticos y judiciales. Lo miramos en este resumen que iniciamos en el periódico La Vanguardia de Cataluña. Sánchez e Iglesias negocian su pacto envueltos en un manto de discreción. La ley del silencio es tal que ninguno de los dos departamentos de prensa de los partidos ha querido confirmar un nuevo encuentro entre ambos líderes, algo que se produjo el pasado lunes. El periódico La Razón titula "Cuenta atrás para la investidura. Ferraz asume una legislatura corta". Este volantazo de Pedro Sánchez resulta frustrante para buena parte de los españoles que tras el regreso a las urnas esperaban una alternativa de gobierno transversal. El rotativo ABC destaca: el PP pide a la militancia socialista que tumbe el pacto con Podemos. El secretario general de esa formación, Teodoro García Egea, hizo hincapié en que esa alianza alumbrará un gobierno que va a volver a hundir al país en una recesión económica. En el Confidencial, ERC pide más tiempo al PSOE para negociar la investidura de Pedro Sánchez. Los republicanos han apuntado a la necesidad de tener más margen para vender a sus bases un acuerdo difícil, aunque algunas fuentes aseguran que ahora mismo optarían por el no. En la página de emisora COPE leemos: Coalición Canaria y Nueva Canaria piden a Sánchez que respete el estatuto. Los líderes de las dos formaciones afirmaron que van a hacer todo lo posible para votar lo mismo en la sesión de investidura, aunque son escépticos ante la posibilidad de ese gobierno. La página de Europa Press: Vox eleva el tono contra el PSOE tras la sentencia de los ERE. En un mensaje de Twitter, la formación política hizo un llamado a los socialistas: devolved el dinero golfos y cambiaros el nombre por Partido Socialista Ladrón Federalista. Y finalizamos en el diario El País: el fallo de los ERE condena a la antigua cúpula del PSOE andaluz. Además de José Antonio Griñán, otros 4 consejeros de la cúpula socialista andaluza han sido condenados a prisión. Solo 2 de los 21 procesados han sido absueltos en este proceso. Joaquín. Gracias, Daniel. Gracias por ese acercamiento. Evidentemente, la sentencia del caso de corrupción de los ERE en Andalucía, lo decíamos al inicio del programa, al sur de España, ha sido la gran bomba informativa de las últimas horas. Muchos estaban esperando este momento, efectivamente, que ha llegado de una manera muy particular para los socialistas, que ahora se ven quizá en el centro de todas las miradas, asociándoles a corrupción. Rubén Tamboleo. Sí, bueno, felizmente en Andalucía hubo alternancia política, era algo estrictamente necesario después de tantos años en el que no se podía distinguir dónde acababa la administración pública y dónde empezaba el eterno partido político. Este eterno partido político dio 2 presidentes nacionales de su partido y estos 2 presidentes, uno parece ser que puede incluso entrar en prisión, depende de cómo apliquen, esto lo dejo a los juristas, la cuestión de cómo deba entrar o no, y otro pues que ya queda inhabilitado del todo, ¿no? Estaba inhabilitado socialmente, son figuras muy importantes y luego tenemos toda clase de cargos, de directores generales, consejeros, gente que incluso está ahora muy cercana, muy cercana a Pedro Sánchez. Entonces, Albert Rivera ya preguntaba antes de que tuviera... Luego vamos a ver eso. Luego vamos a ver pues eso me gustaría verlo. Luego vamos a ver eso. Pero eso me gustaría que respondieran. Pues entonces... valoramos antes este momento, Alberto Sotillos. A mí, fíjate, yo creo que la sentencia el Partido Socialista la tenía descontada, o sea, que iba a ser condenatoria para muchos de ellos, lo sabían. Por eso me ha sorprendido la reacción del Partido Socialista. Yo creo que estábamos en
una situación en la que los ciudadanos y los votantes de España ya sabíamos que la corrupción ha existido, que ha habido tanto en un partido como en otro, no voy a entrar si un poquito más, un poquito menos, y que era desastroso. Por eso ha sorprendido mucho, yo creo que lo que nos ha llegado a nosotros, lo que hemos podido valorar es la falta de aceptación del error. Es decir, cuando veíamos las declaraciones, que seguramente las veremos, en las cuales se negaba la vinculación entre estas personas y el Partido Socialista, o que no tuvieron nada que ver, sorprende, cuando era obvio que se había producido. Por muchos recursos que pueda haber, lo cierto es que se esperaba un Partido Socialista que reaccionara diferente al Partido Popular, que dijera, pues sí, efectivamente, fue un error terrible, fue algo que se hizo de manera absolutamente espantosa, por eso se tomaron medidas, esas personas salieron del partido, fueron expulsadas y nos disculpamos porque haya podido ser. Pero en vez de hacer esa reacción normal y esperable, se ha vuelto a hacer una negación de la evidencia que yo creo que compromete más al Partido Socialista. Y eso ya sí que es responsabilidad de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez no estaba en la Junta de Andalucía, pero Pedro Sánchez sí está dando explicaciones de esta manera. Sobre todo porque Pedro Sánchez, uno de los pilares de su gestión, estaba basado, según decía, en limpieza de las instituciones. La limpieza absoluta. Y eso lo podía mantener siempre y cuando no sueltes este discurso. Es decir, yo le comprendo. Es decir, cuando Pedro Sánchez estaba, no estaba ya ese problema. Es decir, no le podemos vincular directamente a esta trama de corrupción, que evidentemente es el Partido Socialista. Pero si tu ejecutiva lo que responde ante esto es una exculpación de vagas excusas diciendo que no tenía nada que ver con el partido, es casi peor moralmente que la corrupción económica. Miguel. Bueno, yo creo que la tesis que debería tener el Partido Socialista es la que tuvo ayer Don Elorza. Don Elorza salió y pidió perdón por los ERE, pidió que aquellas personas que habían sido condenadas devuelvan el dinero robado. Y yo creo que es la reacción que debería haber tenido el Partido Socialista. Creo que ha tenido una reacción diferente, creo que ha tenido una reacción de bueno, es que no es como la Gürtel, ¿no? Que es que eso robaban para enriquecer su bolsillo. Esto era para, oye, para que hay la diferencia, gente... por cierto, ayude, ¿hay diferencia entre la Gürtel y la acusación al Partido Popular y este momento de ahora? Hombre, jurídicamente, en cuanto a la trama, puede tener diferencias, claro que sí. Pero al final, si vamos a la esencia, al final es el dinero público, es dinero público. Bueno, Gürtel, de hecho, no es, en ocasiones no era dinero público, sino era el dinero de los empresarios, que se utilizaba para comprar contratos, para comprar... Público dinero, claro. Sí, pero que muchas veces el dinero ese que iba al bolsillo de Bárcenas o de quien fuere, era directamente de dinero de los empresarios. Pero al final, lo que se trata tanto de Gürtel como de los ERES, como de los 3%, al final son redes clientelares, redes semimafiosas, que lo que hacen es o comprar votos, o comprar contratos, o comprar lo que fuere, ¿no? Y el dinero de los ERE, que cuantitativamente ha sido el mayor caso de corrupción que ha tenido la democracia, cuantitativamente, lo que se hizo fue para establecer una red clientelar a lo largo de toda Andalucía y permitir que el Partido Socialista siguiera ganando elección tras elección tras elección tras elección a través de las empresas, a través de las... Hombre, sí, decir, casi 700 millones de euros ha dado para mucho. Que se gastaba para mucho. Como bien sabes, toda la partida no fue malversada, sino una parte pequeña. Quiero decir, que toda esa partida ayudó a mantener la partida. El problema no es la partida en sí, sino el control de la partida. De esos 1.000 millones de partida, solamente se han investigado una parte pequeña, que a mí me parece grande, incluso a que fuera 1 millón de euros, así te lo digo. Pero lo cierto es que el resto de las ayudas sirvieron para que empresas no cerraran, para ERES de jubilación, o sea, para que realmente de prostíbulos y de cocaína. Empresas relacionadas directa e indirectamente con el Partido Socialista. Sirvió para muchas. Una pequeña parte, que es la que evidentemente se investiga porque ha habido la corrupción necesaria, es la que obviamente se utilizaba mal. Pero quiero decir, que el resto de la partida no es tan dramático porque se utilizó para los fines. Y digo, aunque solo fuera 1 millón, me da igual si son 2 euros. 178 millones de euros. 1 euro o 3. La cantidad, al final, siendo dramáticamente terrible, es, y con todas las comillas posibles, lo de menos. El hecho es de que hay un dinero público, que hay un partido que decide no controlarlo, no fiscalizarlo y utilizarlo para otras cosas. A partir de ahí, desde el primer euro ya es terrible. López de Miguel. Los 680 millones de euros hace referencia al total de la partida. Esto es lo que dice la sentencia, es que no había mecanismos de control. No dice que 680 millones de euros se emplearan en los amigos del PSOE para lo que decías tú de cocaína y prostíbulos. Por cierto, eso lo dice no vienen los hechos probados en la sentencia, y lo dice el conductor, el chofer
chofer de uno de ellos, el mismo que aceptó 900.000 euros de ese dinero, es el que dice que se gastaban 25.000 euros en cocaína. Eso no vienen hechos probados y en una sentencia, para mí lo más importante creo que para todos es lo que vienen hechos probados. La sentencia va a ser bueno, pues oye, tú tendrás un sistema judicial distinto en tu mente, bien por ello. No, es que en la política hace falta ética, en la política hace falta ética y responsabilidad política. Luego vendrán los jueces a establecer la responsabilidad penal y criminal, pero en la política hace falta ética. Vamos a intentar escuchar a López de Miguel. Y esta gente no ha tenido ética ética que hablamos ninguna. de una sentencia, ¿no? Y de hechos probados, de los hechos que la justicia ha podido acreditar que tuvieron lugar. Si quieres hablamos de otras cosas o de Narnia. Lo que quiero decir es que evidentemente es lamentable la reacción del PSOE, me sumo a lo que decía el compañero Sotillos en ese sentido. Creo que ha hecho falta autocrítica, creo que no basta con decir eso es un problema de la Junta de entonces. No, mire, es que no se entiende el PSOE en su historia sin entender la Junta, el poder brutal que han tenido allí, la cantidad de cargos que han salido allí. Y hay una persona que se llama Susana Díaz, que ganó las elecciones andaluzas y no puede gobernar, que fue la heredera política de Griñán. A lo mejor habría que plantearse que ha llegado el fin político de la señora Susana Díaz, y no porque Pedro Sánchez la tenga con ella, sino porque por responsabilidad. Digo, si queremos apuntar responsabilidad, no creo que la de Sánchez vaya más allá de lo que tú decías, de hacer autocrítica hoy y decir, señores, esto es una barbaridad. Sí, dice usted que no vaya más allá de esa responsabilidad, pero atentos a lo que ven desde las aceras de los adversarios. Tras el comité de dirección del Partido Popular, que había sido aplazado es profeso al martes de manera extraordinaria, justo para que coincidiera con la publicación del fallo de la Audiencia de Sevilla sobre los casos de corrupción de los ERE en Andalucía, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, comparecía ante la prensa y esto era lo que decía. Hoy han condenado a 3 ministros del Partido Socialista y a 2 expresidentes de la Junta de Andalucía. Recordemos que uno de los pactos del Partido Socialista y Pablo Iglesias es la lucha contra la corrupción. ¿Qué tienen que decir esos 2 señores que se dieron un abrazo y que hoy callan ante la mayor sentencia conocida? Queremos saber si el señor Pedro Sánchez, que es muy aficionado a presentar mociones de censura cuando hay sentencias desfavorables en otras formaciones políticas, va a presentar hoy, ante la mayor sentencia, ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, va a presentar hoy una moción de censura contra sí mismo. Bueno, pues apunta no solo a Pedro Sánchez, sino también a Pablo Iglesias. Teodoro García Egea. Hombre, aquí hay 2 factores fundamentales. Pedro Sánchez no era presidente del Partido Socialista cuando secretario general del Partido Socialista cuando se juzgó, pero tampoco lo era Mariano Rajoy. Es decir, la sentencia de Gürtel, no, la sentencia de Gürtel es la fase de Mariano Rajoy en la primera época de Gürtel. Pero no era la primera fase de Gürtel es del año 99 al año 2004. Rajoy era secretario general, vicesecretario del PP desde el 90. Y Rajoy entró de presidente del Partido Popular a finales del año 2004. Fue director de la campaña al 2000, pero es que aparte fue ministro, de Cultura y Deporte, no te lo estoy negando, pero presidencia. Si no te lo estoy negando, vale, entonces, si tú estás diciendo que fue ministro y vicepresidente del Gobierno en la fase en la que el Partido Popular fue imputado, o sea, en la que se juzgó, la fase de Gürtel, estarás de acuerdo conmigo entonces que Carmen Calvo deba dimitir porque fue consejera de Cultura en la fase de los ERES y ahora es vicepresidenta del Gobierno. Entonces, si cogemos eso, lo cogemos para todos. Carmen Calvo también dirigía las campañas que se ganaban con dinero negro, no lo sé, yo Carmen Calvo se sentaba en el Consejo de Gobierno donde se aprobaban las ayudas que han sido demostradas que eran fraude. Entonces digo yo que Carmen Calvo, no responsabilidad penal, pero Carmen Calvo tendrá una responsabilidad política. Es muy hábil derivar esto a Carmen Calvo. Es lo que está refiriéndose el secretario general del Partido Popular. No, Miguel, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a responsabilidades políticas. Si Pedro Sánchez atribuyó una responsabilidad política a Mariano Rajoy en una fase donde no era presidente del Gobierno, entiendo que debería... Es que fue una condena al partido. Pero en título lucrativo. Y sabrá la diferencia. Se benefició de dinero ilícito, Miguel. Sabrá la diferencia sin saber el origen ilícito. El participa a título lucrativo no requiere de que no lo sepas o no lo sepas. No entra en eso la sentencia. Las críticas y los dardos... Entonces, no es lo mismo. No tiene enseguida volvemos. Nada que ver. Las críticas y los dardos al Partido Socialista, y ya ven, por ser compañero de viaje también a Unidas Podemos y concretamente a Pablo Iglesias, llegaba no solo desde los populares, las reacciones desde otras formaciones tampoco tardaban en llegar. Este que van a ver ahora es el tuit que publicaba el líder de Vox, Santiago Abascal. Ahí lo tienen en pantalla. La sentencia de hoy, decía Abascal, debería tener como respuesta el aislamiento del partido, según dice Abascal, más corrupto de Europa. Pero no lo haréis, porque sois iguales. Esa es la realidad del socialismo. Y finaliza, gastarse en droga y en burdeles el dinero del pueblo al que se le deja en la miseria. Así de contundente. No era esta la única reacción, porque Ciudadanos también
ha afirmado que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como máximo representante del actual Partido Socialista, debería dimitir como consecuencia de la sentencia de los ERE. Y curiosamente, aunque ya no está al frente de la formación, ahí ven ustedes el tuit de Albert Rivera, que ha querido hacer patente su pronunciamiento y también ha utilizado Twitter. Lo tienen ahí, se lo pregunté a Sánchez, ha escrito Rivera en julio en el Congreso, no respondió, insistí en los debates electorales del 28 de abril y del 10 de noviembre y nada. Y hoy tenemos, decía Rivera, finalmente la sentencia del ERE del PSOE, nos han robado a los españoles millones y millones de euros. Y se pregunta, ¿va a dimitir, señor Sánchez? ¿Sí o no? Era el tuit al que usted se refería, Rubén. Bueno, eso porque además estaba su intervención, que fue muy importante, pero yo sí que quiero destacar sobre todo que a la inmensa mayoría de los españoles nos da igual toda esta dinámica de quién más, quién menos, si han sido más millones de euros, si han sido menos millones de euros, de dónde venía el dinero público, luego al final para qué se hiciera, aunque ha habido aquí unos hechos bastante graves, pues es que lo que ocurre simplemente es que está mal y que esto hay que terminar de acabar con ello, la justicia además va muy lenta y, como decía antes, los hechos probados serán X y habrá una responsabilidad penal X o incluso una civil si además se establece. Pero aquí lo que importa es una ética pública y una consecución de responsabilidades políticas. Eso va mucho más allá de cualquier hecho probado en una sentencia. Hace falta ética pública, hace falta compromiso y hace falta luchar contra la corrupción, que va mucho más allá de dinero, va con cosas de cómo colocan gente, prácticas de puro nepotismo que se han practicado en Andalucía y en otros sitios durante muchísimo tiempo y prácticas que van contra nuestro propio sistema político, que lo están degenerando, que lo están yendo a peor y pese a todo eso hay que celebrar que la gente en estas elecciones ha votado, para ser unas elecciones tan repetidas y en tan poco tiempo otra vez, ha votado de forma muy mayoritaria. Entonces el pueblo español sí que está a la altura y ahora tenemos unos representantes de los partidos políticos, de los dos principales partidos políticos, que ni quieren regenerar, ni tienen un programa de regeneración, ni tienen ética pública y lo único que esperan son sentencias que además yo lo que sí que pregunto es qué casualidad que ha salido esta sentencia justo a los pocos días de las elecciones generales. Qué casualidad. Bueno, casualidad no, se sabía porque el magistrado instructor que estaba liberado para redactarla pidió más tiempo, porque la causa es bastante compleja, son 9 años de instrucción, entonces si quiere lo hacemos en una tarde entre amigos, pero yo creo que es una sentencia bastante compleja de 1.700 folios. Por resumir, ética pública es también no decir cosas que no han pasado. Entonces, el señor Santiago Abascal da por hecho cosas que no han pasado y que no vienen reflejadas en los hechos probados de una sentencia, es una irresponsabilidad, porque él no es una persona corriente, es el representante político electo de una serie de millones de personas que han confiado en él. Por lo tanto, debería de tener muchísimo cuidado con lo que dice y no dice. Y no es de tú más y tú menos. Es que cuando entramos en lo jurídico, las cosas son distintas, evidentemente. Y una cosa es pedir la responsabilidad política, que hay que pedírsela a todo el que meta la manita en la caja, y otra cosa es pasar al trazo grueso y decir que es lo mismo que Bárcenas se llevara 43 millones a Suiza o que el PP tenga a Ignacio González, 3 presidentes autonómicos, es que hablamos de los 3 presidentes autonómicos, de muchas gracias, sentados en el banquillo por púnica van a estar. No, todavía no lo están viendo, están imputados. La señora Aguirre y la señora Cifuentes. Cuando eres una persona muy izquierda, decir que la derecha peor porque ha robado peor. El señor González está procesado por Lezo. Es evidente que hay una serie de errores, pero no vayamos al trazo grueso, que es lo que hacía Pablo Iglesias en su reacción de ayer, que decía, bueno, es un problema del bipartidismo. Claro, es un problema del bipartidismo porque ahora te tienes que entender con el PSOE. Y porque son los que han estado gobernando, por cierto. Claro, pero es verdad que en otro momento hubiera dicho el Partido Socialista. Si a día de hoy no hubiera pacto, ¿cuál hubiera sido la reacción de Pablo Iglesias y Alberto Garzón? Yo no creo que hubiera pedido la dimisión, ¿eh? Tenemos prácticamente que despedirnos, Nos ha traído hasta aquí en primera instancia esa ronda de conversaciones para intentar tener un gobierno estable en los próximos meses. Finalmente, ya saben ustedes que todo se ha visto eclipsado por el tema de la resolución o del fallo de la Audiencia de Sevilla en torno a los ERE. En cualquier caso, una y otra cosa han de convivir, es el día a día en España ahora mismo y por eso voy a pedirles muy breves conclusiones, no tenemos mucho tiempo. Voy a empezar por ti, Miguel Martínez, apenas un par de frases. Citando a Rubalcaba, volvemos al gobierno Frankenstein. Alberto Sotillos. Están en proceso electoral el resto de socios de Sánchez y lo que le gusta a él es estar él en proceso electoral. Rubén Tamboleo. El trampantojo del abrazo puede ser muy corto. Y finalmente, López de Miguel. Por responsabilidad, que maduren un poquito y que se espabilen para tener un gobierno que saque políticas sociales. Pues nada, lo tenemos que dejar aquí, no hay tiempo para más. Rubén Tamboleo, Miguel Martínez Trucho de este lado. Muchas gracias. Alejandro López de Miguel y Alberto Sotillos por esta parte. Gracias a los telespectadores que han acompañado a todo este equipo de informativos de Hispan TV. Ya les adelantamos que mañana echaremos un vistazo a Chile, donde ha pasado un mes desde que estallaron las protestas sociales que precisamente ahora están abocando a los políticos al consenso para conseguir la redacción de una nueva constitución que se aleje de la heredada por la dictadura de
Pinochet. Lo tenemos que dejar aquí. Gracias a los cuatro, gracias a los telespectadores. Les esperamos, ya saben, en el siguiente capítulo de Foro Abierto, donde todos tienen la palabra.